Primera de Tesalonicenses, y vamos a estudiar solamente un versículo. Vamos a estudiar Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Voy a leer el pasaje y después comenzamos con la exposición del texto. Dice: por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. En este punto de la carta, Pablo básicamente pasa de el pasado y de lo que fue su disertación sobre lo que fue el ministerio de ellos mientras estuvieron con los tesalonicenses, y va a pasar a temas más relacionados con lo que él quiere ver de los tesalonicenses una vez que recibió noticias de Timoteo. Esto es básicamente cómo debería de vivir la iglesia en Tesalónica en el presente y en el futuro a la luz del evangelio que recibieron de Pablo, de Silas y de Timoteo. Porque lo que Pablo ha recibido de Timoteo cuando él regresa de Tesalónica y trae noticias de la condición espiritual de esta iglesia es que es una iglesia que está firme en la fe, pero que al mismo tiempo necesitan ciertas instrucciones para fortalecer su camino en Cristo y mejorar algunos aspectos de su vida cristiana. Y las instrucciones que vamos a ver a partir del capítulo 4, aunque hoy solo vamos a ver el versículo 1, pero el capítulo 4 y el 5 se relacionan específicamente al área de la ética cristiana. Para describirlo de la manera más sencillamente posible, ética cristiana se refiere básicamente a la forma en la que nosotros aplicamos el evangelio a nuestro día a día. La forma en la que tomamos las verdades del evangelio y cómo ellas informan nuestra práctica de vida de manera continua. Algo muy parecido a lo que diría Santiago en Santiago 2:18 cuando dice: yo te mostraré mi fe por mis obras. Eso es traer todo lo que nosotros creemos a nuestra práctica de vida cristiana. Entonces, el mensaje del Nuevo Testamento que encontramos a través de los 29 libros del Nuevo Testamento es que el evangelio se cree, pero también se vive. Se conoce, pero se practica. El evangelio incluye mandamientos que no son opcionales para el creyente. Y es a ese estilo de vida que Pablo quiere referirse en el resto de la carta, capítulos 4 y 5, dándonos ciertos mandamientos que eran importantes para la iglesia en Tesalónica y que son importantes para la Iglesia La Gracia en el 2025. Y esto es lo que tenemos que entender. Predicar las bendiciones del evangelio es tan importante como predicar las obligaciones del evangelio. Si no predicamos la gracia, podemos convertirnos en legalistas, pero si no predicamos las obligaciones, podríamos convertirnos en libertinos. Pero cuando ambas son predicadas, el creyente crecerá en gracia y en obediencia. Crecerá en fe y en práctica. Y eso es lo que buscamos, no solo crecer en el conocimiento y la confianza en las bendiciones que Dios tiene para nosotros, sino también crecer en la práctica de lo que representa vivir a la luz del evangelio. Entonces, si yo tuviera que sintetizar el versículo 1 en una verdad que todos debiéramos de hacer una norma en nuestra vida, que todos debiéramos de vivir a la luz de esa verdad, sería esto: vivamos bajo el principio de agradar a Dios en nuestras vidas.
vivamos bajo el principio de agradar a Dios en nuestras vidas. Y vamos a ver cómo esto se refiere específicamente a nuestro estilo de vida. Vean nuevamente lo que dice el versículo 1. Por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos. Estas dos expresiones, rogar y exhortar, básicamente describen por un lado el corazón pastoral de Pablo y por otro lado su autoridad apostólica. Porque cuando está diciendo les ruego, él está describiendo cuál es su anhelo como un pastor hacia la iglesia en Tesalónica. Su ruego es porque él anhela ver algo en los tesalonicenses, pero al mismo tiempo les dice, les exhorto para que los tesalonicenses no se confundan y piensan que esto es solo su deseo, sino que esta también es la voluntad de Dios, revelada a través de la autoridad apostólica, como ministro de Cristo. Y esto lo sabemos porque Él nos dice que el ruego y la exhortación es en el Señor. Esto no nace del corazón de Pablo. Esto nace en el corazón de Jesús. Este ruego, esta exhortación es algo que el Señor anhela ver en su iglesia. Es algo que el Señor desea ver en su iglesia. Es algo que el Señor desea que se manifieste de manera tangible en todos los que Él compró con su sangre. Y es muy interesante porque esta expresión exhortación, algunos comentaristas afirman que tiene el sentido de ser una orden. Una orden como por ejemplo la orden que daría un general hacia el ejército. Ustedes saben que el general es usualmente en los rangos militares es el que mayor posición tiene en el ejército. Bueno, ese general da una orden al ejército, el ejército tiene que cumplirla. Y eso es lo que Pablo está tratando de describirnos aquí. Esto no es opcional, esto es algo que tiene que estar presente en la vida del cuerpo de Cristo, porque la iglesia es la encargada de reflejar la gloria del Evangelio en un mundo que está consumido en la oscuridad. Y así como evidentemente no era opcional para los tesalonicenses, tampoco es opcional para nosotros. ¿Cuál es ese mandamiento? ¿Cuál es ese ruego? ¿Cuál es esa exhortación? Pablo continúa diciendo en el versículo 1, acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios. Esta palabra andar se usa en múltiples ocasiones en el Nuevo Testamento y se refiere a nuestro estilo de vida, se refiere a nuestro comportamiento, se refiere a la forma en la que enfrentamos las diferentes situaciones y decisiones en nuestra vida. Y lo que Pablo está queriendo decirnos es que nuestro estilo de vida como creyentes debe tener una característica, debe tener una marca, debe tener un distintivo, y ese distintivo es que debe ser agradable a Dios. Por eso es que el pueblo de Dios debería de ser reconocido, porque agrada al Dios que clama adorar. De tal manera que podríamos considerar el complacer a Dios como un principio de vida por el cual nosotros podamos y debamos tomar decisiones y actuemos en nuestro día a día. Por ejemplo, si tenemos que tomar la decisión de si aceptar o no un trabajo, si tenemos que considerar cuál prenda comprarme, si tenemos que considerar si entrar o no en una relación, si tenemos que considerar a dónde ir de vacaciones, cuánto gastar en las vacaciones, qué películas ver, qué música escuchar. La pregunta que deberíamos de hacernos antes de decidir y tomar decisiones al respecto es muy sencilla de acuerdo al mensaje de Pablo. La pregunta es, ¿esto agrada al Señor? ¿Se deleita Dios en esto? Y lo que tenemos que recordar es que nosotros como creyentes deberíamos de tener una lista de principios que rijan la toma de decisiones en nuestra vida. Una lista de principios que nos dirijan a centrarnos en cómo tomamos decisiones como creyentes. Por ejemplo, un principio que podemos ver en el Nuevo Testamento está en 1 Corintios 10:31,
donde dice todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. De tal manera que a la hora de tomar decisiones, una de las primeras preguntas que nosotros debiéramos hacernos es, ¿esto es para la gloria de Dios? Otro principio está en 1 Corintios 10:23. Y la pregunta que debiéramos de hacernos es, ¿esto me edifica? Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Esto me edifica? Otro principio, Romanos 14:23. ¿Tengo la convicción que da la fe para hacer esto? O sea, tengo esa convicción donde yo puedo meter las manos al fuego y decir, esta es la convicción que yo tengo informado por la palabra de Dios de tal manera que voy a tomar esta decisión. Bueno, dentro de esa lista de diferentes principios que Dios nos ha guiado para que nosotros podamos vivir de una manera que sea digna del Evangelio de Jesucristo, está 1 Tesalonicenses 4:1. Antes de tomar cualquier decisión, deberíamos de preguntarnos, ¿esto agrada al Señor? ¿Se deleitará el Señor? ¿Se complacerá Dios? ¿Lo verá con agrado? Y cada uno de estos principios eventualmente va a revelar la actitud de nuestro corazón, la verdadera actitud de nuestro corazón en cuanto a si al tomar decisiones en nuestras vidas lo estamos haciendo en función de Dios o en función de nosotros. Cuando usted hace estas preguntas, cada vez que tiene que tomar la decisión, va a saltar a la luz el Evangelio de Jesucristo. Y la decisión que usted tiene que tomar es, ¿vas a honrar el Evangelio o te vas a honrar a vos mismo? ¿Vas a procurar lo que es de Dios o vas a procurar lo tuyo? Por eso necesitamos hacer nuestras preguntas para saber qué hay en nuestro corazón, qué motiva nuestro corazón, qué anhela nuestro corazón, qué desea nuestro corazón. Y saben que es muy lindo saber verdades bíblicas como que, por ejemplo, somos hijos de Dios. Es muy lindo saber verdades bíblicas como que somos coherederos con Cristo, como que hemos sido sellados por el Evangelio de Jesucristo, como que tenemos la gloria venidera asegurada por la obra de Cristo en nosotros. Pero también es igual de glorioso que nosotros podamos reconocer que hemos sido comprados con la sangre del Cordero de tal manera que hoy somos sus esclavos. Las verdades relacionales con las bendiciones de Dios son igual de gloriosas con las verdades relacionadas con las obligaciones del creyente. Entonces, si hoy llamamos a Cristo nuestro amo, quiere decir que ya no nos pertenecemos. Nuestra vida ya no es nuestra. Quiere decir que en Cristo y por su obra, hoy tenemos la bendición de dejar de vivir para nosotros y vivir para Él. Y una buena pregunta que debiéramos hacerlo es, ¿consideras que eso es una bendición? No vivir para ti, sino vivir para Él. ¿Consideras que es un privilegio poder deleitar a Dios, poder complacerlo, poder agradarlo? Saben que el pensar de esta manera es el resultado de amar a alguien. Yo amo a mi esposa e imperfectamente yo trato de complacerla, yo trato de agradarla, porque la amo, es mi respuesta natural de amor hacia ella. Igual con mis hijos, yo trato de complacerlos, trato de agradarlos, trato de servirles, trato de que ellos se deleiten en la relación que tienen conmigo, porque los amo. De igual manera, cuando nosotros amamos a Dios, la respuesta del amor que se produce hacia Dios debiera de ser una guiada por el deseo de deleitarlo, agradarlo y complacerlo. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que recordar es con qué propósito está actuando el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y cuál es la voluntad de Dios revelada en las Escrituras? Si nosotros hacemos un estudio, nuevamente los 29 libros del Nuevo Testamento nos van a decir que la voluntad de Dios en las Escrituras es que los creyentes seamos cada vez más como Cristo.
de tal manera que el Espíritu viene a actuar a nuestras vidas para hacernos más como Cristo. Y vean quién era Cristo en términos de complacer al Señor. Juan capítulo 8, versículo 29 dice: y aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Okay. ¿Quién envió a Jesús? Lo envió el Padre. Y Jesús está diciendo que al Padre, Él siempre hace lo que al Padre le agrada. ¿Cuántas veces? Siempre. No un 50% de las veces, no un 75% de las veces, y no un 99% de las veces. Jesús siempre hizo en todo lo que agradaba al Padre. De tal manera que si esa era la motivación de Jesús, o al menos una de las motivaciones de Jesús era el agradar al Padre, y si nosotros tenemos que ser más como Cristo, pues nuestras motivaciones deberían de ir ajustándose cada vez más en semejanza de Cristo también, no solo nuestro carácter, sino nuestras motivaciones. De tal manera que busquemos agradar al Señor, pero esto también fue lo que hizo Pablo. Ahí mismo en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, Pablo dice esto: sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Esto era una convicción personal de Pablo. Todo lo que yo hago, lo hago con el objetivo de ¿qué? De agradar a Dios. Ahora, ¿de dónde aprendió eso Pablo? De Cristo. Porque Pablo mismo se describe como un imitador de Cristo. Y Pablo dice: imítenme a mí como yo imito a Cristo. De tal manera que si él hace esto, porque lo aprendió de Cristo, ¿qué debería estar haciendo la iglesia al aprenderlo de Pablo? El procurar, anhelar y ser diligente, intencional en procurar agradar a Dios en todo lo que hacemos. Vean otro ejemplo en Gálatas 1:10, que es muy interesante. Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Esa es la dicotomía de la vida, ¿verdad? No se puede a los dos. No se puede a los dos. Esa es la realidad de todos. Y esos dos nos incluye a nosotros. Cuando dice a los hombres, no es solo a los hombres que nos rodean. Yo soy un hombre de esos. O me agrado a mí o agrado al Señor. Pablo está ante una decisión de vida. Y dice: ¿o me esfuerzo por agradar a los hombres? Bueno, si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y es muy interesante que cuando Pablo usa esa expresión siervo se refiere en la mayoría de los casos a esclavo. O sea, o yo soy el amo de mi vida, o Cristo es el amo de mi vida. No es posible ambas al mismo tiempo. Y esto nos llama a una radicalidad en nuestro estilo de vida. Esto nos llama a un cambio significativo en lo que sostiene nuestra comprensión de la vida. ¿Por qué vivimos y para qué vivimos? Vivimos por la gracia que Dios nos ha dado en Cristo, de tal manera que vivimos para aquel que nos salvó en la cruz. Esa es la mentalidad del creyente. Y por aquel que murió en la cruz, entonces ahora yo me esfuerzo por agradarlo a Él y complacerlo a Él y que Él se deleite. Y la única forma de hacerlo es ya no vivir para nosotros mismos. No hay otro estilo de vida que se describa como adecuado para aquellos que Cristo compró con su sangre en todo el Nuevo Testamento. Solo hay un estilo de vida y es vivir para agradar al Señor. Ahora bien, si ustedes como yo, que por naturaleza tengo la tendencia de resistir este tipo de enseñanzas, resistencia a los mandamientos, resistencia a la autoridad, resistencia incluso a saber que ya no me pertenezco, sino que le pertenezco a otro. Yo pensaba que muchas veces se nos olvida que Él nos amó cuando nosotros éramos pecadores.
Muchas veces se nos olvida que Él nos dio lo que Él más amaba, que Él nos dio a su Hijo. Muchas veces se nos olvida que Él suplió nuestra mayor necesidad en la vida, que era el perdón de nuestros pecados, a través de la muerte de su Hijo Jesucristo, cuando Él fue desfigurado en la cruz del Calvario por mis pecados. Muchas veces se nos olvida que Él fue humillado públicamente cuando yo debía de haber sido humillado públicamente. Y muchas veces se nos olvida que Él pagó el precio que nosotros merecíamos sin nosotros merecerlo. Y es solo después de haber hecho semejante sacrificio y después de habernos dado vida nueva y vida eterna, que entonces Él nos pide que obedezcamos y cumplamos sus mandamientos. Lo que les quiero decir es que Jesús no se para y nos dice: yo soy el amo, hagan esto. No, Jesús vino al mundo, tomó naturaleza de siervo, vivió la vida perfecta, cargó el pecado por nosotros, y después de hacer y llevar a cabo y hacer efectiva semejante salvación, nos dice: ahora ven e imítame en tu vida. De tal manera que los mandamientos nunca son por sí solos mandamientos. Los mandamientos son la respuesta, la obediencia a los mandamientos son la respuesta en gratitud de alguien que ha sido salvado hacia su Salvador. Los mandamientos son buenos para nuestras almas. Nos hacen crecer más en semejanza de Cristo. Nos evitan una gran cantidad de problemas. Testifican de Cristo al mundo, le traen gloria a Él. Hay muchos beneficios en los mandamientos al cumplirlos que nos trascienden, que van más allá de nosotros mismos. Y muchas veces pensamos como que estamos esclavizados por el hecho de perder nuestra libertad, porque ya no podemos vivir para nosotros, sino para Cristo. Pero vean qué lindo lo que dice Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De tal manera que si queremos disfrutar de la abundancia de la vida que el Cordero nos da como resultado de su sacrificio en la cruz, Él nos está diciendo: vivan según estos mandamientos. Pónganlos en práctica. Y el mandamiento específico que nos está dando en este momento es vivir para agradar a Dios. Tenemos que entender esto. Vida en abundancia, para disfrutar de esa vida en abundancia, tenemos que vivir para agradar al Señor. Esa vida en abundancia nunca la vas a encontrar si vives para ti mismo. No la vas a poder disfrutar nunca en la vida si tomas decisiones en función tuya, de tus sueños, de tus logros, de tus propósitos, de tu profesionalismo. Ponga el nombre que usted quiera ahí en esa lista. La plenitud de la vida que Cristo ofrece es en función de nuestra obediencia a Él. Porque, familia, Cristo no vino a limitarnos. Cristo no vino a limitarnos. Cristo vino para que disfrutemos de la mayor cantidad de bendiciones espirituales en este mundo caído. Y eso se hace obedeciendo sus mandamientos. Veámoslo de esta perspectiva. Si cuando encontramos un mandamiento en la Escritura o encontramos la expresión debemos, si solo lo vemos por el mandamiento como tal, es un yugo pesado e imposible de llevar sobre nuestras espaldas. Porque no hay motivación alguna para hacerlo. ¿Por qué? Por un mandamiento, por sí solo. Eso se vuelve muy pesado para nosotros. Esa no es la forma en la que nosotros practicamos los mandamientos del Señor. Todo lo contrario. Cuando consideramos su amorosa y sacrificial salvación en nuestro favor y el gran e incomparable Dios que tenemos en nuestras vidas, que nos ha dado vida nueva, entonces es ahí cuando Jesús mismo dice: mis mandamientos son fáciles y ligeros. Tenemos que considerar la obra de Cristo inmerecida en nuestras vidas
para que entonces sus mandamientos sean fáciles y ligeros. De lo contrario, familia, va a ser un yugo imposible para nosotros, es puro legalismo. Es hacer y hacer y hacer y hacer, pero cuando usted está informado por el Evangelio de Jesucristo, entendemos que es mi respuesta a este glorioso Evangelio de Jesucristo. Hay un fundamento por el cual yo obedezco los mandamientos del Señor. Es la sangre del Cordero derramada en la cruz para el perdón de mis pecados lo que debe informar la práctica de la obediencia mía a los mandamientos en mi día a día. Y les voy a decir algo. No hay nada más que un corazón regenerado, guiado por el Espíritu e informado por la palabra de Dios, anhele más que complacer al Dios único y verdadero que lo salvó. Nosotros podríamos tal vez no tener esa experiencia, porque tal vez no lo podríamos practicar mucho en nuestras vidas, pero hay muchas cosas que nosotros hacemos. Compare el resultado de eso con las veces en que usted ha complacido a Dios. Y usted puede decir con la convicción de su corazón, hoy agradé al Señor. Es en esos momentos donde más agradamos al Señor, donde más complacemos al Señor, donde más deleitamos al Señor, cuando nuestro corazón se siente más completo. Usted puede hacer cualquier otra cosa y usted puede sentir felicidad, pero ese gozo que viene por complacer al Señor, usted no lo va a experimentar por otras cosas. Usted lo va a poder experimentar cuando usted viva para Él, cuando usted haga el esfuerzo diligente en las fuerzas que da el Señor de servir y complacer al Señor en todo lo que hacemos. Entonces, yo no sé si estás en proceso de tomar una decisión en tu vida, o yo no sé si en unos meses vas a tener que tomar una decisión significativa en tu vida. Aunque este principio no es exclusivamente para decisiones significativas, es un principio para todo tipo de decisiones. La próxima vez, hoy, cuando te vayas a tu casa y durante la semana, en los próximos meses y por el resto de tu vida, cuando tengas que tomar una decisión, utiliza este principio. ¿Estoy agradando al Señor? ¿Se va a deleitar el Señor? ¿Se va a complacer el Señor? O podría poner el caso de una decisión ya tomada, que tal vez en la gracia del Señor todavía tienes tiempo de rectificar. Y si al haberla tomado no consideraste si Dios está complacido en esta decisión y tienes tiempo de rectificar, entonces rectifica. Ahora, hay algo más en el pasaje que también es importante. Porque el apóstol dice, como ya de hecho andan, así abunden en ello más y más. Que Pablo ve la vida de los tesalonicenses, su poco tiempo en la fe, y él puede discernir, ustedes quieren alabar al Señor, ustedes quieren agradar al Señor. Tal vez no lo hacen siempre, no lo hacen en todas las ocasiones que puedan, tal vez no siempre lo tienen presentes en sus mentes, pero yo sé que ustedes quieren agradar al Señor. Yo creo que si ustedes nos preguntan a Andrés, a Ani y a mí como pastores, si nosotros vemos el deseo de ustedes de agradar al Señor, nosotros diríamos que sí. Sí lo vemos. En todos los casos, no. En todas las decisiones, no. ¿Son perfectos en esto? No, como tampoco lo somos nosotros. Nosotros sabemos que ustedes quieren al Señor, agradar al Señor, pero vea lo que dice Pablo, bueno, como ya de hecho andan, así abunden en ello más y más. Lo que Pablo básicamente le está diciendo a los tesalonicenses es que ya han comenzado a practicar esto, pero ¿saben qué, tesalonicenses? Lo pueden hacer mejor. Y eso es lo que yo creo de nuestra iglesia. Nosotros hemos desarrollado ciertas prácticas en algunas áreas de nuestra vida donde queremos agradar al Señor. Y eso es evidente.
Ahora, ¿lo estamos haciendo en todas las áreas de nuestra vida? No, podemos hacerlo. ¿Lo hacemos en todas las decisiones que tomamos? No, podemos hacerlo. Por eso Pablo dice, procuren abundar en ello más y más. O sea, siempre se puede mejorar. Siempre podemos ser más como Cristo, hasta que ojalá podamos en algún momento decir, en todo, siempre agradé a mi Padre, como salió de la boca de Jesús. Así también a nosotros se nos da la posibilidad de crecer en esta práctica, de tal manera que podrían haber dos opciones. Puede ser que si nunca has sido intencional a la hora de tomar decisiones en considerar si estás agradando al Señor, hoy puedes empezar a hacerlo. Y eso es glorioso. Dios no te está castigando, no te está juzgando. Hoy en su gracia amorosa te está dando la oportunidad de que lo empieces a hacer. Ahora, si ya lo hacemos, pero no lo hacemos siempre, hoy en su gracia amorosa te está diciendo, puedes hacerlo más. Porque siempre vamos a tener espacio para crecer en semejanza de Cristo. De tal manera que siempre vamos a tener espacio para agradar más a Dios en nuestras vidas. El punto que Pablo está haciendo a los tesalonicenses es, aunque ya lo hacen, no estén satisfechos con la forma en la que lo hacen. Saben, en la vida cristiana uno puede estar agradecido y decir, gracias Dios porque estás obrando de esta manera en mi vida. Pero la gratitud no debiera de llevarnos a pensar que hasta ahí está bien. No, más bien, por la gratitud de ver la forma en la que Dios ha obrado en mi vida, yo sigo clamando al Señor para que obre todavía más en mi vida. Así es la vida cristiana. Nunca estamos satisfechos con lo que somos, estamos agradecidos con la obra de Dios en nosotros, pero entendemos que siempre va a haber espacio para mejorar. Y queremos mejorar y procuramos mejorar, clamando al Señor para que obre en nosotros. Pero aquí hay una clave. Debemos de ser diligentes al estar evaluando de manera continua en cuáles áreas no estoy considerando agradar al Señor o en cuáles áreas lo puedo agradar más. Y a veces uno podría pensar como, es difícil, ¿verdad? Sí, pero vean que eso es lo que hacemos nosotros de manera continua en la vida. Si no sabemos hacer algo, por ejemplo, ustedes no saben hacer una cena de algo, ¿usted qué hace? Va y busca una receta, ¿ok? Y digamos que le quedó bien esa receta, pero usted dice, la próxima le voy a mejorar un poquito, ya sé qué hacerle. ¿Qué hace usted? La próxima vez lo mejora y trata de ir perfeccionando la receta, ¿cierto? Usted va y hace una competencia física y usted dice, bueno, hoy me fue bien, pero yo sé que la próxima lo puedo hacer mejor. ¿Cuál es el esfuerzo que usted hace? Usted trata de hacerlo mejor a la siguiente y usted va mejorando su rendimiento deportivo. Eso es lo que hacemos naturalmente. Déjenme darles otro ejemplo. Entramos al kinder, pasamos a prepa, pasamos a escuela, pasamos a colegio, después fuimos a la universidad y ya tenemos una profesión, los que tienen. Bueno, y después, ¿qué hacemos? Bueno, si yo puedo mejorar o adquirir más habilidades, entonces yo voy a ir a una licenciatura o una maestría. Y el que puede y tiene la gracia, eventualmente por un doctorado. Esa es la vida, familia. Siempre estamos viendo cómo mejoramos lo que podemos hacer. Bueno, lo mismo es en la vida cristiana. En la vida cristiana nosotros reconocemos que hay cosas que estamos haciendo, pero que podemos hacer mejor, y si las podemos hacer mejor, deberíamos de procurarlo con todas nuestras fuerzas. Vean ese principio en Juan 15:2. Eso es Jesús mismo y dice, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. O sea, si hay fruto de agradar al Señor en nuestras vidas, nosotros podemos decir, gloria a Dios porque eso viene del Señor. Podemos tener esa gratitud, pero al mismo tiempo podemos decirle, Señor, pódame para que haya más fruto de complacerte en mi vida. Ahora, hay un elemento adicional,
y ese elemento del contexto, del lugar donde Pablo describe que debemos de agradar a Dios en medio de la carta. Porque las 2 semanas anteriores vimos por un lado la necesidad de interesarnos en el amor mutuo e incluso que el amor mutuo genera madurez espiritual en los creyentes. Esas fueron las 2 instrucciones anteriores, las 2 prédicas anteriores se trataron de eso. Y es en ese mismo espíritu del amor de unos a otros donde adivinen qué estamos llamados a hacer en función de agradar a Dios. Ayudarnos unos a otros a que todos podamos agradar al Señor. De tal manera que agradas al Señor también en buena medida en la que estés haciendo uso de tu iglesia para hacerlo. No vas a agradar al Señor solo en tu vida. Necesitas hermanos y hermanas en la fe que te estén apuntando. Vamos Juanjo, es necesario agradar al Señor. No pienses en vos mismo, ya moriste a vos mismo, te compraron por un precio, Juanjo, es por la gloria, es para el evangelio, es para agradar al Señor. Oh familia, cuánto necesitamos hermanos y hermanas en la fe que nos estén apuntando a lo que debemos hacer de manera continua y de manera continua y de manera continua. Esta semana particularmente conversé con una persona en la iglesia y le pedí algo y esta persona me dijo, se me había olvidado. Y eso es lo que nos pasa, se nos olvida. Ahora, yo no llego a esta persona a decirle, ok, recordemos esto con juicio en mi corazón y juzgando sus motivaciones, no. Yo lo que llego y le hago a esta persona es, mira, habíamos acordado esto, tratemos de mantenernos ahí, bien, se me había olvidado, ok, sigamos adelante, vamos. No hay juicio, no hay condenación, yo no estoy señalando a nadie, simplemente si se nos olvidó está bien, pero yo necesito que los otros me ayuden, por si algo se me olvida, poder enfocarme. Y familia, el Señor nos ha dado 80 personas en esta iglesia para ayudarnos unos a otros a hacerlo. Ahora, es necesario entonces tener a nuestras hermanas y hermanos en la fe presentes en nuestras vidas para que nos ayuden a recordar que la tendencia de mi corazón es buscar lo mío. Y que me ayuden a recordar que el evangelio me libra del yo para poder enfocarme en él. Necesitamos hermanos y hermanas a nuestro lado, familia. Ojo, incluso cuando nuestro corazón quiere algo para él y le asigna un sentido de piedad al usar el nombre de Dios en vano. Voy a tratar de explicar esto porque ahí que me hicieron carillas así. ¿Okay? ¿Alguna vez a usted le ha pasado que quiere algo tanto en su corazón que usted dice, bueno, pero voy a hacer esto para la gloria de Dios? ¿Verdad? Y trata de ver cómo tomar algo ahí del evangelio para forzarlo y meterlo ahí como para que no se vea tan mundano, sino que haya un sentido de piedad en medio de eso. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Cada cuánto tratamos de agarrar algo ahí para decir, esto está bien, porque hay algo del Señor ahí en medio de todo esto y lo fuerzo para poder justificar lo que yo quiero hacer. ¿Saben qué es eso? Usar el nombre de Dios en vano. Lo estoy tomando para que Él sirva a mis propósitos. Lo estoy tomando lo que Él dice para cumplir los anhelos de mi corazón, que en muchas ocasiones no tienen nada que ver con Él porque estamos yendo en contra de lo que Él ya reveló en la Escritura. Así somos. Y muchas veces somos así y no nos damos cuenta. De hecho, justificamos y defendemos. Porque hay cosas en nuestro corazón tan arraigadas en nosotros, familia, que muchas veces nosotros no podemos discernir por nosotros mismos. Pero la gente que está a nuestro alrededor, que nos conoce y sabe las tendencias de nuestros corazones, nos puede decir, Juanjo, mi hermano, por ahí no es. Ahora, la responsabilidad entonces sería saber discernir de quiénes vienen los consejos, y si son hermanos que han caminado conmigo en la fe y me conocen, mi responsabilidad entonces es tomar ese consejo. Pero necesitamos el consejo de todos. Necesitamos ayudarnos en esto. Ahora bien,
Cada uno de nosotros, y termino con esto, cada uno de nosotros hoy estamos en etapas diferentes de nuestra vida cristiana. ¿Ok? Cada uno de nosotros está en etapas diferentes de nuestra vida cristiana. Algunos no aplican estos principios, como por ejemplo, hacerlo todo para agradar al Señor. Algunos no lo hacen. Otros los aplican, pero pueden mejorar. Independientemente de cómo lo hagamos, necesitamos recordar que tenemos a Cristo como mediador nuestro a la diestra del Padre. Necesitamos recordar que si en algún momento nos sentimos mal por no agradar al Padre en nuestras vidas, necesitamos recordar que Cristo fue suficiente por nosotros y la perfección de Cristo nos fue imputada a nuestro favor. Eso es importantísimo en nuestras vidas. ¿Saben qué nos pasa? Muchas veces hicimos algo que no debíamos de hacer, tomamos una mala decisión y emocionalmente nos venimos al suelo. Y la realidad es que Cristo fue perfecto por nosotros. Y que cuando Dios nos ve, ve la perfección de Cristo en nosotros. Y que cuando Dios nos ve, ve una obra realizada. Porque ve a su Hijo en nosotros. Sin embargo, eso no debiera dar cabida que nosotros digamos, bueno, porque Dios nos ve así, entonces vivamos de cualquier manera. No. Porque aunque Dios nos ve así, nosotros podríamos estar perdiéndonos las bendiciones que Dios nos quiere dar mientras caminamos en este mundo. Esa vida abundante que Él nos quiere dar. Entonces vean qué glorioso, yo puedo vivir con este anhelo y disfrutar de la abundancia de la vida de Dios cuando yo vivo en función de agradarle a Él. Pero si en algún momento no lo hago, yo puedo decirle, Señor, gracias, porque tu Hijo fue perfecto en mi lugar. Y por eso podemos decir, no hay condenación para nosotros. Esa es la gracia del Señor en medio de nuestras muchas fallas. Pero si estás fallando, no perseveres en tus fallas. Más bien reconoce tus fallas y vuélvete a este Dios que hoy te está concediendo gracia. Porque puede ser que llamándonos iglesia no hayas estado viviendo en función de aquel que es tu cabeza. Y Él podría hoy estar viniendo aquí con condenación, pero no lo hace. Él lo hace con gracia y te llama a reflexionar sobre la forma en la que estás viviendo, el propósito para el cual estás viviendo, tus motivaciones en el corazón, y te llama, alíñate, vive para mí y disfrutarás de esa vida abundante. Yo estoy seguro que eso es lo que cada uno de nosotros queremos. Va a haber un día, familia, en donde no necesitaremos más esfuerzo porque vamos a estar con Él para siempre. Y familia, cada vez que nosotros pensamos en eso, tenemos que estar seguros. Oh Señor, este esfuerzo no es nada en comparación con la gloria venidera. Someterme a estos mandamientos que son buenos para mí y para mi alma, Señor, eso es temporal. Va a haber un momento donde ya no voy a tener luchas con tus mandamientos, porque el pecado va a ser removido y vamos a estar en un lugar donde tú has alcanzado la victoria y vamos a estar deleitándonos en ti de manera plena y ya no parcial. Pero hasta que ese momento llegue, esforcémonos por agradar a Dios y recordemos que cuando no lo logremos, Él lo logró por nosotros. Así que gloria a Dios por nuestro mediador Jesucristo, familia. Señor Jesús, te damos gracias por querer lo mejor para nosotros, Señor. Vemos tu gracia, tu amor, tu cuidado, tu cariño, tu protección para nosotros al darnos mandamientos, Señor. Que tú sabes que son de bienestar para nuestras almas, de edificación para nuestras vidas y nuestras familias, de crecimiento para la iglesia, de testimonio al mundo, pero también para tu gloria, Señor. Cuán buenos son tus mandamientos y cuán gloriosas son las obligaciones del creyente, tanto como las bendiciones del creyente, Señor.
Señor, ayúdanos a quitarnos a nosotros del medio, Señor, a dejar de pensar en el yo, porque fue justamente de eso de lo que nos liberaste. Estábamos esclavizados a nosotros mismos y tú has venido para darnos vida plena, abundante, y eso se logra en la medida en que dejemos de vivir para nosotros y comenzamos a vivir para ti, Señor. Señor, somos una iglesia imperfecta, pero que te quiere agradar. Y no podamos agradarte a menos de que tú obres el deseo de hacerlo en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que por favor nos ayudes en el día a día, Señor, a recordar que vivimos con un objetivo, es la gloria de tu nombre, es complacerte, Señor. Y que al hacerlo, nuestros corazones van a estar gozosos, Señor. Yo te pido que hagas de Iglesia La Gracia la iglesia que tú quieres que seamos. Una iglesia que tanto a nivel personal como a nivel congregacional busca de manera continua agradarte. Y que cuando no lo logramos, descansamos en la mediación de nuestro Salvador a tu diestra. Trae gracia, Señor, a esta iglesia y ayúdanos a todos en las etapas de vida en las que estamos a perseverar, porque tú perseveras en nosotros, Señor. Te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.